Primero quería saludar a todos los asistentes que os habéis interesado por participar en este webinar de Alimenta sobre legumbres y ganadería en el marco de la transición proteica, que es una de las líneas que venimos desarrollando y venimos impulsando desde Alimenta. Para los que no conozcan Alimenta, lo primero quiero presentaros a nuestro grupo, a nuestro think tank. Se trata bueno, somos un grupo de investigadores de distintos centros públicos y universidades públicas de todo el estado que trabajamos de manera multidisciplinar en la sostenibilidad del sistema alimentario, fundamentalmente a nivel del Estado español, y trabajamos distintas disciplinas desde la producción agroganadera, los sistemas pesqueros, hasta el consumo saludable y sostenible, y entre nuestros participantes, entre nuestros socios fundadores y socios colaboradores, pues tenemos investigadores del ámbito de la agronomía, de las políticas públicas, de cambio climático, nutrición, salud, etcétera, ¿no? Una de nuestras acciones principales ahora mismo, en la estrategia que tenemos desde Alimenta, es precisamente contribuir a el movimiento de la transición proteica, ¿no? Y por eso estamos aquí hoy, entre las actividades que estamos realizando. Y como sabéis, pues la transición proteica es algo que viene preocupando en el entorno europeo, no solo en el entorno español, desde hace tiempo para, bueno, pues para encontrar nuevas fuentes de proteína, para diversificar las fuentes de proteína por diversos motivos. Uno de ellos puede ser la disminución de la dependencia exterior de fuentes proteicas como la soja. También está entre los motivos la insostenibilidad del sistema alimentario, especialmente por el impacto que está causando las fuentes proteicas de aquellos sistemas más intensivos, como pueden ser la ganadería intensiva y los sistemas animales más intensivos. Y también pues, por cuestiones de salud y de mejora de la dieta y de contribuir a recuperar dietas sostenibles como es la dieta mediterránea, ¿no? Estos son algunos de los motivos de toda esta corriente que venimos viendo en muchos sitios sobre la búsqueda de proteínas alternativas, especialmente del incremento de la proteína vegetal en las dietas, ¿no? Nosotros hoy os queremos hablar de la estrategia que estamos siguiendo desde Alimenta, fomentando diversas fuentes proteicas interesantes. Una de ellas, que para nosotros es estratégico, son las legumbres o las leguminosas producidas de manera local, producidas de manera agroecológica, que son una fuente de proteína saludable y sostenible para estas nuevas dietas, pero no podemos olvidar también otras fuentes interesantes de proteína, como son aquellas proteínas provenientes de las producciones animales de ganaderías extensivas en base a pastoreo, que tienen un altísimo valor ecológico, y en concreto hoy os vamos a hablar de las ganaderías de ovino y de caprino, ¿no? Y el interés que tienen. Y por último, no nos olvidemos tampoco de la pesca, ¿no? De las fuentes de los alimentos del mar, provenientes desde nuestra orientación, pues de pesca sostenibles, de pesca de bajo impacto y de alto valor social, que es una de las líneas en las que estamos trabajando también desde Alimenta en el grupo de trabajo, ¿no? El trabajo de Alimenta lo dividimos en distintos grupos de trabajo que comprenden sistemas agroganaderos, sistemas pesqueros y consumo saludable, sostenible y nutrición. Y nada, no me quiero alargar más. Hoy nos acompañan tres ponentes que ahora voy a pasar a presentar, que nos van a hacer pues, una introducción desde distintas perspectivas de la importancia de la introducción de estas principales fuentes para la transición proteica, como son las legumbres y la ganadería extensiva. Y también desde el punto de vista de la compra pública como un motor importante para la introducción de estas materias en nuevos sistemas alimentarios más sostenibles. Hoy está con nosotros Gloria Guzmán, que Gloria es socia fundadora de Alimenta, es profesora en la Universidad Pablo de Olavide y además coordina el proyecto CropCat, que es un proyecto del que luego os vamos a hablar. Buenas tardes, Gloria. Buenas Bienvenida. tardes, María, gracias.
Nos acompaña también Yolanda Mena. Yolanda es profesora de la Universidad de Sevilla y experta en ganadería extensiva y ecológica, y además también es colaboradora con el grupo de trabajo de agroecosistemas de Alimenta. Bienvenida, Yolanda. Y por último nos acompaña Paola Hernández, que también está colaborando con Alimenta de diversos aspectos. Paola es coordinadora de proyectos en Mensa Cívica y nos hablará un poquito pues de esta vertiente de la compra pública como motor catalizador, ¿no? Antes de pasar a las presentaciones, sí que quiero comentar a los asistentes que tendréis la oportunidad de intervenir, hacer preguntas a las ponentes a través del chat de preguntas y respuestas. Es la única opción que tenemos de intervención. Entonces, en ese chat que podéis encontrar en el menú de la barra que tenéis horizontal, podéis hacer cualquier tipo de pregunta y las iremos respondiendo al final de las intervenciones. Vamos a hacer primero, vamos a escuchar a las tres ponentes y después pasaremos a las preguntas. Así que yo sin más querría empezar contigo, Gloria, para que nos introduzcas precisamente en el papel que tienen las legumbres en este proceso de la transición proteica. Así que puedes Bueno, presentar. gracias María. Paso a compartir la presentación. Espero que la estáis viendo ya bien. Sí, está ya bien. Eh, bueno, y como no tenemos mucho tiempo, pues empiezo directamente. Empiezo comentando que seguramente habéis oído hablar de él si no habéis tenido la oportunidad de hojearlo. El trabajo que hemos hecho, este informe sobre escenarios presentes y escenarios futuros a 2050 de lo que es necesario transformar el sistema alimentario en España, ¿no? En este informe partíamos de hacer un diagnóstico de la situación actual y proyectamos hacia el futuro, hasta 2050, qué pasaría si el sistema alimentario siguiera igual, qué, 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 qué impactos tendría, teniendo en cuenta que además estamos en un marco de cambio climático, y luego algunos escenarios alternativos. El escenario alternativo pues, más interesante es el modelo Bio Plus o Biomass, en el que considerábamos que toda la producción era ecológica, que había una disminución drástica de las importaciones, no más allá del café, té, cacao y pocas cosas más, y un cambio de dieta hacia la dieta mediterránea. En este sentido se tomó como patrón la propuesta que hace The Lancet sobre una dieta, digamos, que es saludable, ¿no? Una propuesta a nivel mundial de dieta saludable que está muy reconocida y aceptada. Y a partir de ahí, pues explorábamos distintos indicadores, tanto ambientales como las emisiones GI o el uso de la energía, como sociales. Simplemente menciono este informe que hemos hecho y que se está publicando por parte y, en fin, estamos tratando no solamente que sea divulgativo, sino también que tenga su correlato desde el punto de vista en revistas de impacto. Lo pongo de manifiesto porque nos da un poco el marco de por qué es necesario trabajar muchísimo el tema de la transición proteica y con las legumbres. Nosotros partimos en este momento de una superficie cultivada y una producción de legumbres muy reducida. Ahí vemos que de nuestra superficie ocupada, cultivada, hay una buena parte que está dedicada al cereal, al barbecho, al olivar, y las leguminosas solo ocupan un 3%. Luego, además, el porcentaje ya en producción ecológica es muy bajo, o sea, el porcentaje de legumbres que está con manejo ecológico es bajísimo. Si veis los datos, el 18% del viñedo y el 11% del olivar en España son ya ecológicos, tienen manejo ecológico. Sin embargo, en la lenteja y el garbanzo ronda el 5 o 6%.
Y esto es difícil de entender en el sentido de que todos sabemos que para producir con manejo ecológico no se permiten los fertilizantes químicos y por tanto las legumbres, que son las que son capaces de introducir nitrógeno del aire, los únicos grupos de cultivos que son capaces de meter nitrógeno en los agroecosistemas de forma natural, pues apenas han pasado a ecológico cuando son la base de la transición hacia agricultura ecológica. Es llamativo, es realmente, bueno, una contradicción. Entonces, cuando pensamos que debemos pasar a ese escenario bio más, eh, los resultados que tenemos es que debemos producir una superficie, tener con una superficie de leguminosa 5,6 veces mayor que la que tenemos ahora, con manejo ecológico y además ocupando la gran superficie que tenemos en este momento de barbecho. O sea, el escenario bio más está fundamentado en esta ampliación de la superficie de legumbre. La insistencia que tenemos en las legumbres es porque, como decía María, son sostenibles y saludables. Son obviamente imprescindibles para transitar a esa producción ecológica por su capacidad de fijar nitrógeno en esos nódulos que se ven ahí en la raíz, pero además son saludables, o sea, las proteínas vegetales son la base de una dieta pues más sana en el sentido que aportan menos grasa saturada, ni colesterol, son fuentes de fibra, vitaminas, minerales, compuestos bioactivos, en fin, grasas insaturadas, con lo cual realmente conjugan las dos cosas. Por tanto, de alguna manera, pasar de la situación actual a ese escenario bio más, pues conlleva, las leguminosas tienen un papel crucial. Siguiendo con este informe, nosotros vemos ahí que, claro, tendríamos que cambiar también de dieta, no solamente producir en ecológico, porque la dieta que tenemos en este momento realmente de proteína vegetal tiene muy poco. Eso significaría un aumento del consumo de legumbres de más de un 200%, o sea, muy, muy importante, porque se consume muy poquito. Evidentemente, eso significaría que sustituye en buena medida a la proteína de origen animal, aunque como también comentaba María, no a todas, ¿no? O no preferentemente a todas. Entonces, bueno, la legumbre pues tiene ese papel esencial tanto en la producción como en la dieta. Eso, siguiendo en este informe, que hago un resumen súper rápido, llevaría a que en ese escenario o biomás se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero, pues del orden de un 95%, ¿no? Eh, Obviamente hay más medidas dentro de este escenario biomás, pero sin duda una crucial es la presencia de leguminosa y la sustitución, tanto en la producción como en la dieta, de la proteína, de buena parte de la proteína animal, que no de toda, ¿no? Obviamente también hay reducción de las emisiones asociadas a la reducción del transporte porque se trata además de producción, digamos, local, lo más cercana posible, ¿no? Esto que yo creo que es conocido por todos y en otros foros hemos presentado el informe, lo traía a colación porque lo más difícil es pensar cómo llegar a este escenario bio. O sea, todos sabemos hacia dónde tenemos que ir, pero lo más difícil es ver qué medidas hay que tomar para llegar a ese escenario de legumbres ecológicas de proximidad para restaurar el sistema agroalimentario, ¿no? Y aquí, claro, llama un poco la atención que realmente la leguminosa pues apenas se cultivan y poco, como decía antes, en ecológico. Y claro, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta fácil es decir que no son rentables para el agricultor, pero diciendo que no son rentables para el agricultor es como no decir nada, porque lo importante es saber por qué no lo son y actuar sobre las causas, ¿no? Entonces hay aquí causas de muy diferente índole, ¿no? Hay causas que tienen que ver con qué es lo que ha pasado desde la incorporación de España a la Unión Europea y la aplicación de las políticas agrarias comunitarias.
eh, hay una parte de la responsabilidad que la tiene el hecho de que las legumbres de grano no fueron nunca apoyadas por las subvenciones en la PAC. Realmente han sido fueron muy desplazadas del foco frente a otros cultivos. Eso implicó, pues evidentemente, si hay cultivos que están subvencionados y otros que no, pues evidentemente el foco se pone en los que están subvencionados y los agricultores optan por estos, ¿no? De tal manera que el cultivo de las legumbres se redujo. Y el problema no es que se reduzca la superficie, porque todavía, bueno, hay una cierta superficie. El problema es eso implica una pérdida de conocimiento por parte de los agricultores del manejo. Y hay muchísimos agricultores hoy que jamás han trabajado con legumbres, pero también implica que no se ha innovado, por ejemplo, algo tan sencillo como los aperos para manejar la hierba cuando no utiliza herbicidas, o que incluso en el tema de innovación varietal, en muchas apenas ha habido realmente avances porque no ha sido un cultivo en depresión, ¿no? Eh, Aparte de que no fueran apoyadas por las subvenciones en la PAC o de forma muy marginal, está también la importación masiva de legumbres muy baratas de terceros países, que bueno, pues están dentro de los acuerdos comerciales, de no aranceles y tal, lo que no ha ocurrido a lo mejor con otros cultivos, pero con estos sí. Con lo cual, pues incide de nuevo en la falta de rentabilidad, ¿no? Y luego hemos sufrido también un descenso muy importante del consumo. Pasamos de la dieta mediterránea, de hacer muchas bromas sobre los garbanceros, comer legumbre era señalado como algo de poca, en fin, con poco glamour, ¿no? Y lo glamuroso era el consumo de proteína animal. Eso en la transición, los que tengáis mi edad, sabréis que eso fue cierto. O sea, hubo muchísima difusión del consumo de leche, el consumo de carne, etcétera, en detrimento de las legumbres. Eso hace que realmente el consumo actual, ahí tenéis la cifra, pues por persona año ahora sea de 3,3 kilos, cuando según la Agencia Española de Salud y Nutrición, pues debería ser de unos 12 kilos y medio. Y realmente solo 2 kilos, aproximadamente algo más de la mitad es de producción propia, digamos, ¿no? O sea que todo esto, el descenso del consumo, pues también ha inducido a una menor rentabilidad. Y luego hay otro grupo de razones que son características intrínsecas a las legumbres. Las legumbres producen menos, por ejemplo, que el cereal, porque también gastan energía. Son plantas delicadas, gastan energía en fijar el nitrógeno atmosférico. En general tienen menos biomasa. O sea, porque, bueno, pues están diseñadas de forma diferente a otros cultivos y eso las penaliza. No es tan fácil manejarlas como otros cultivos que, entre comillas, van un poco más solos, ¿no? Y en ese sentido son también más sufridoras de lo que es el cambio climático, resisten menos, con lo cual es como una especie de tormenta perfecta, de manera que hoy cuando le dice a los agricultores, y eso ha pasado en los últimos años con el tema de los ecoesquemas, de que siembren leguminosas, pues entran o sea, se enfadan bastante porque realmente no lo tienen fácil si no lo acompañas con otras medidas más potentes para que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros hemos trabajado en Alimenta en un documento de política que recoge medidas para impulsar la producción ecológica de legumbres locales. Bueno, ahí tenéis como, en fin, este policy brief está colgado en la página de Alimenta y solamente por mencionar, tiene más medidas, pero solamente menciono algunas que para mí me parecen de mayor calado. Creo que en el caso de las legumbres y en un contexto en el que la PAC se está reduciendo sus fondos y seguramente en los años que vienen vamos a ver reducciones sustanciales de lo que es el presupuesto de la política agraria comunitaria, pues en el caso de las legumbres, si queremos un cambio de sistema agroalimentario hacia la sostenibilidad, pues me parece que casi obligatoriamente hay que establecer mecanismos de estabilización de ingresos para los productores
de leguminosas, de legumbres, ante las malas cosechas. O sea, esto no puede ser de otra manera por los problemas que he mencionado antes, ¿no? Y en ese sentido, el reconocimiento y la remuneración de los servicios ecosistémicos que se derivan de la producción de legumbres locales y ecológicas, con manejo ecológico, pues tienen que ser reconocidos, porque si no es prácticamente imposible virar hacia a otro modelo. En ese sentido, bueno, también creo que es importante el trabajo que hacemos con los agricultores, pues apoyar la diversificación varietal y la recuperación de muchas variedades tradicionales que realmente están en desaparición, ¿no? Eh, Hay 15, otro grupo de medidas que hemos propuesto para desbloquear las potencialidades de estos cultivos, que pasa también por el apoyo a la investigación. Antes decía que en todos estos años ha habido muy poca innovación porque no generan mucha renta. Entonces, bueno, pues creo que realmente en este caso hay apoyar mucho la investigación, pero también la formación y capacitación de los productores, que nosotros estamos en este proyecto CrossCut que decía antes María, trabajando con los agricultores y vemos que falta muchísimo conocimiento alrededor del funcionamiento de este tipo de cultivos. Entonces, bueno, espacio, o sea, diseño de la investigación en laboratorios vivos, en living lab agroecológicos, pues es una buena opción que puede ayudar mucho también para salvar los problemas de cultivo que tienen las legumbres. Pero no solamente en la producción, tiene que haber también medidas pues, que vayan a consolidar pues, infraestructuras post cosecha, centros de limpieza congelado, envasado y almacenamiento, que estén próximas a las zonas de producción, que reduzcan costes y dependencia del transporte, que es una carencia que actualmente también encarece el precio final, ¿no? O sea que todo lo que suponga incentivar la logística y la distribución a través de circuitos cortos, centros logísticos, ecomercados y tal, pues es una buena idea también de apoyo, ¿no? Y por supuesto, pues medidas también de educación alimentaria. Si hablaba antes de que los agricultores realmente conocen, han perdido mucho conocimiento alrededor de las legumbres, también pasa esto con los consumidores. O sea, em, hay algo más de conocimiento desde el punto de vista, a lo mejor, de lo que se pueden suponer de mejora de la dieta, a lo mejor tampoco mucho, pero algo más, pero realmente muy pocos consumidores saben de los beneficios ambientales que tiene el consumo de las leguminosas en la medida que son capaces de sustituir los fertilizantes químicos nitrogenados, ¿no? Entonces aquí hay que hacer también un esfuerzo de educación y de educación de las motivaciones para comprarlas, pero también en el hecho de cómo se cocinan y cómo se consumen, ¿no? Y bueno, hay una herramienta, una palanca de cambio que en el proyecto CrossCut es muy importante, el tema de la demanda pública, ¿no? La demanda pública de legumbres puede ser muy motivadora para, de forma, con un vínculo muy directo con las cooperativas de agricultores, trabajar de tal manera que el consumo en estos comedores públicos pues suponga el consumo de buena parte de esas leguminosas que se producen, ¿no? Entonces incluye en los pliegos de licitación un porcentaje mínimo de legumbres que sea mayor al 5% en menús escolares, sanitarios y sociales. Nos parece clave. O sea, hay que ir compaginando el aumento de la producción con el aumento de consumo. Y bueno, pues en ese caso, como digo, tiene que ir muy unido. También incentivar lo que es la innovación culinaria de estos alimentos para colectividades, que no puede ser que parezca algo solamente que tenemos una receta, ¿no? Que puede dar mucho más de sí, y en eso hay muchos cocineros realmente innovando también para sortear un poco estos límites, ¿no? Y bueno, pues tratar en esa medida que estamos en estas cadenas de consumo cercano y además de público, pues en fin, mejorar también lo que es la cadena de valor y que sea lo más equitativa posible.
En este sentido, como decíamos antes, nosotros estamos en un proyecto que es europeo, que forma parte del partenariado agroecológico con otros países y estamos haciéndolo así. Estamos trabajando con agricultores que son de Cádiz, de Málaga y de Sevilla y estamos trabajando con comedores escolares en Córdoba. Esto no solamente nosotros, tengo que mencionar aquí a la Universidad de Granada que nos está apoyando en la parte de investigación agronómica o a distintos colectivos como justicia alimentaria en el caso de los comedores, ¿vale? No es algo solo nuestro y esto hay que reconocerlo. En fin, no me quiero extender más, estamos en ello y iremos presentando los resultados pues en distintos formatos conforme vayamos avanzando. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Gloria, por la presentación. Si luego hay alguna cuestión más concreta del proyecto CropCat de detalle, recordamos a los asistentes que podéis hacer cualquier pregunta a través del chat de preguntas y respuestas. Y pasaríamos directamente ya a la parte de ganadería que nos va a presentar Yolanda acerca de la oportunidad de estas fuentes proteicas a través de los sistemas ganaderos. Vale. Adelante, Yolanda. ¿Estáis viendo, no, la presentación? Sí, sí, Sí. se ve Bueno, perfectamente. pues gracias por la invitación para participar y compartir pues, vivencias y reflexiones con vosotros, ¿no? Bueno, yo he titulado mi presentación El papel de la ganadería extensiva en la transición proteica, una oportunidad y un reto. ¿No? La ganadería tal y como la conocemos, pues es la que se inicia con la llamada revolución ganadera, finales de hace 2 siglos, principios del pasado, en el que la actividad ganadera empieza a ser una actividad comercial para abastecer de alimentos de origen animal a las poblaciones. Hasta mediados del siglo pasado, esa producción ganadera, bueno, quiero aclarar que voy a hablar básicamente de España y de países desarrollados económicamente, ¿vale? Todo lo que voy a contar, pues claro, hablar a nivel mundial, entonces ya necesitaría mucho más tiempo. Estoy centrándome en España y países desarrollados económicamente. Entonces, hasta mediados del siglo pasado, más o menos coincidiendo con la Revolución Verde, había un consumo moderado, muy moderado de productos animales y de cercanía, ¿vale? Que además se producían en unos sistemas de producción de modo tradicional, locales, muy vinculados al territorio, con mucha autosuficiencia alimentaria, básicamente una producción familiar y con venta al productor final. Ahí veis una foto, esta es de las Islas Canarias, en las que vemos cómo ese señor que tiene cabras, pues va a llevar la leche a las distintas familias, ¿no? Yo soy de Ronda y de pequeñita, pues recuerdo también los vaqueros, en este caso, que llevaban la leche en las cántaras, en las lecheras a las casas. Pero esto cambia, esto empieza a cambiar, como digo, con la Revolución Verde y empieza a producirse una mejora genética y empiezan a predominar razas especializadas y a distribuirse por todo el mundo. Por ejemplo, nosotros aquí en España, todo el cerdo de capa blanca que tenemos, toda la avicultura y las vacas de leche son de razas extranjeras especializadas, ¿vale? No cabe duda de que todo esto conlleva también una mejora muy importante de la sanidad y de la trazabilidad. Aquí es como todo, ¿no? Bueno, pues hay cosas positivas y cosas negativas bueno, tenemos que destacar que esa mejora, sanidad y trazabilidad se produce. Pero claro, como estos animales son muy especializados y se está demandando muchos productos animales, pues el pastoreo se abandona y los animales se estabulan llevándoles alimentación procedente de fuera para conseguir muchas producciones en poco tiempo. Claro, esto implica no solo el abandono del pastoreo, sino también la necesidad de gestionar unos residuos que se producen de manera concentrada y de cuestionar si el bienestar animal de esos animales pues, es realmente bueno o no. Paralelo a un alto consumo que ya habéis hablado de productos de origen animal y que además se produce un alejamiento del productor y del consumidor.
ya las compras no se hacen directamente, no se hacen conociendo quién los produce, sino con la gran distribución por medio. El 80% más o menos compramos en la gran distribución o compran en la gran distribución, ¿vale? Y el productor se convierte un poco en el eslabón débil de la cadena. Ese es el panorama que tenemos ahora mismo. Podemos hablar de una ganadería industrializada, intensificada, tecnificada, estabulada, con altos insumos y poca autosuficiencia alimentaria, y en un contexto global en el sentido de que se compran alimentos de 8.000 kilómetros para vender alimentos nuestros a 8.000 kilómetros, ¿vale? No obstante, y esto era un poco como una introducción, no obstante, yo quería distinguir, claro, todo esto apoyado por el estilo de vida y la concentración en las ciudades que tenemos, pero bueno, creo que no tengo que explicar esto a nadie y no quiero detenerme en eso. Pero yo sí quería hacer un poco una distinción entre esas dos imágenes que tenéis ahí, lo que llamamos ganadería industrial y lo que llamamos ganadería intensiva. Muchas veces se meten en el mismo saco y parece que estamos hablando de lo mismo y para nada estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de ganadería industrial, como es el caso de los cerdos de capa blanca o de toda la avicultura, estamos hablando de unos modelos en integración vertical donde los dueños de la genética, de la alimentación, de los medicamentos son grandes transnacionales y de alguna manera los ganaderos lo que hacen es criar esos animales pero sin más margen de maniobra y bueno, pues como el caso del cerdo trayéndonos la soja de Latinoamérica y vendiendo gran parte del cerdo que producimos a China, ¿no? Eso es un modelo y otra cosa es la ganadería intensiva. Nosotros en España, lamentablemente, no tenemos grandes pastos, grandes terrenos para pastar. Y eso, y otros muchos motivos, pero ahora mismo no podríamos entrar, llevan a que si queremos tener alimento de origen animal con una cierta, digamos, continuidad y no muy concentrado, pues requieren que los animales consuman algo de alimentos concentrados en los pesebres, haya un apoyo, ¿no? Entonces, esa es la ganadería intensiva, como veis ahí esa foto de cabras. Son animales que reciben alimentación en pesebre, alimentación de fuera, pero que también, bueno, pues están en otras condiciones y donde el ganadero sí es muy, gestiona sus animales y donde los alimentos son de mayor cercanía, ¿vale? Pero bueno, a nosotros hemos venido aquí a hablar de ganadería extensiva. Fijaros que pongo ganadería extensiva y pastoral, porque aquí en España, y eso es muy diferente a lo que llaman en Latinoamérica ganadería extensiva, para nosotros la ganadería extensiva es aquella que aprovecha los recursos naturales del territorio con una baja utilización de insumos externos y principalmente mediante pastoreo, aunque no exclusivamente. Son animales de razas locales adaptadas al territorio y que ajustan sus sistemas productivos a la disponibilidad de alimentos. Eso es ganadería extensiva. Dentro de esa ganadería extensiva tenemos muchos matices porque no es lo mismo hablar de una cabra que produce leche que de una oveja que produce carne. Pero bueno, si después alguien quiere alguna aclaración, pues gustosa la hago, ¿no? Y una de las cosas que también está en el debate es que hay que hablar también de que esa ganadería extensiva, esa ganadería pastoral provee y genera una gran cantidad de servicios ambientales y sociales. Eso también debe estar intrínseco en esa definición. ¿Qué le pasa a la ganadería extensiva? No me voy a entretener en explicar este gráfico, simplemente fíjense en las barritas. Las verdes claritas son pastadores y las oscuritas y las azules son no pastadores. ¿Qué ha ocurrido? Pues una disminución drástica de los animales que pastorean a nivel mundial y un aumento de los animales que no pastorean hasta ser ya más de la mitad. Eso a nivel mundial. Si nos vamos a España, yo podría decir que en España prácticamente todo el consumo de productos animales que hacemos, toda la leche de vaca, toda la carne de cerdo de capa blanca, todos los huevos, todo el pollo y mucho de la ternera y del cordero. Lo que pasa es que la ternera y el cordero han tenido una fase extensiva y una fase intensiva, pero los otros totalmente estabulados, sin ningún pastoreo, pues lo que realmente nosotros estamos consumiendo en España, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que claro, a diferencia de esa ganadería estabulada, más o menos intensificada, más o menos industrializada, la ganadería pastoral ofrece, además de carne, leche, ofrece una serie de servicios ecosistémicos, o podemos llamarlo agroecosistémicos, porque estamos hablando de agroecosistemas, que van mucho más allá del simple abastecimiento de alimentos, ¿no? Bueno, simple, no tan simple, porque si no comemos nos morimos, ¿no? Que es importante, no es simple.
Em, Porque además del servicio de abastecimiento, de esa producción de esos alimentos, de esa piel, de esa lana, los sistemas extensivos y pastorales pues ofrecen unos servicios de regulación, dispersión de semillas, control de incendios, mejora del suelo, siempre si son bien gestionados, por supuesto, que contribuyen a la mejora de los ecosistemas y una serie de servicios culturales que también están asociados a esos modelos de producción. Por lo tanto, si nosotros perdemos, como estamos perdiendo, ganadería extensiva y pastoral, estamos perdiendo mucho más que alimentos además se están produciendo de otra manera, ¿vale? Bueno, quiero decir que yo ya en toda la trayectoria que llevo he visto que hay como un poco de sensibilización y están habiendo iniciativas por parte de la sociedad, de los propios ganaderos, técnicos y de la administración para ver qué hacemos con esto y cómo lo frenamos, ¿no? Bueno, recientemente salió, por poner ejemplo, la primera estrategia andaluza de ganadería extensiva o el apoyo desde el MAPA y el MITECO a la ganadería extensiva. Es decir, que somos conscientes de que eso hay que frenarlo y bueno, algunas cosas se están haciendo. Vale. ¿Por qué digo yo en el título que la ganadería extensiva y pastoral es una oportunidad y a la vez es un reto? Es una oportunidad porque si vamos a reducir el consumo de productos animales, vamos a comer principalmente esos productos animales, porque la ganadería extensiva y pastoral bien gestionada tiene muchas menos externalidades negativas que la intensiva, ofrece múltiples servicios ecosistémicos más allá o agroecosistémicos más allá del abastecimiento y además en muchos estudios, nosotros bueno, tenemos algunos realizados en Caprino, la calidad funcional y organoléptica de estos productos es mejor. Precursores de vitaminas, el omega 3, todos esos elementos funcionales están más presentes en la ganadería extensiva. Pero claro, ¿por qué es un reto? Porque la realidad es que está en regresión, estos sistemas están en regresión y cada vez que se pierde un ganadero, una ganadera pastoral extensivo, eso no es como un bar que se cierra y después llega otro y lo abre. Se pierden y se pierden. O sea, por ejemplo, las cabras de orientación cárnica de la negra serrana, que es una raza que hay aquí en Andalucía, pues quedan 5 inscritas en el libro, en lo que es la Asociación de Razas en Andalucía, ¿no? Entonces, eso es un problema y con ello se pierde conocimiento tradicional porque el manejo de esos sistemas, de ese ganado, está mucho en las personas que lo realizan y no tanto en las academias en los cursos, ¿no? ¿Hay una falta de rentabilidad? Sí, la hay, sin duda. Hay una falta de rentabilidad de estos sistemas ganaderos. ¿Por qué? Porque no estamos pagando por los alimentos lo que deberíamos pagar. Se está pagando muchas cosas igual que hace 30 años, sin embargo, todo se ha encarecido muchísimo, pero también tengo que decir que la falta de rentabilidad no es exclusiva de la ganadería extensiva, mucha ganadería también no extensiva que tiene problemas de rentabilidad. Y luego no hay que olvidar que la mayoría de la gente vive en las ciudades, quiere vivir en las ciudades, quiere tener bueno, un modo de vida que a veces la ganadería extensiva pues o se hacen cosas de manera diferente o no te las garantiza, ¿vale? Entonces, voy a terminar simplemente comentando pues 4 medidas que yo creo que serían importantes para fomentar la ganadería extensiva y que así pueda ser una oportunidad y podamos superar el reto, ¿vale? La primera, yo creo que es muy importante la formación de los técnicos y técnicas, de los ganaderos y ganaderas y el acompañamiento a esas personas que hacen ese modelo de ganadería. Y todo eso viene muy de la mano de mejorar la conectividad entre los distintos elementos y la capacidad de interacción, porque esa conectividad y esa capacidad de interacción te va a permitir estar más preparado frente a todas estas incertidumbres y todos los problemas que estamos teniendo. Y además, afortunadamente, ha entrado en juego Internet, lo que estamos haciendo ahora. O sea, estamos personas de distintos sitios comunicándonos perfectamente. Antes, cuando los ganaderos querían unirse, querían conectarse, lo único que tenían era la cooperativa o la asociación. Ahora mismo podemos hablar de esa cooperativa o de esa asociación, bueno, no cooperativa, pero asociación, a nivel nacional o internacional gracias a las redes sociales, ¿no? Y podemos encontrar hoy en día mucha formación en agricultura y ganadería ecológica, como la que da SEAE o Ecovalia o Fundación Agroecosistema,
todo lo que es la agricultura regenerativa y la plataforma por la ganadería extensiva del pastoralismo que nos están dando dentro de la agricultura regenerativa. Hay mucha formación también con todo lo que es el manejo holístico, el pastoreo regenerativo, una manera diferente, bueno, no es diferente, la ha habido antes, pero estaba olvidada de que los animales pastoreen. Ahora, por ejemplo, mañana, justo mañana, se celebra la 9ª edición de Territorios Pastoreados en Granada, que conecta a toda la gente que está trabajando en extensivo y en pastoreo en España. O acciones más relacionadas con el ministerio, como la red PAC o la plataforma AQUIS, o esto mismo que estamos haciendo ahora, porque en esta formación y acompañamiento no es solo a los productores, sino a todas las personas que tenemos que demandar esos productos como consumidores, ¿vale? Claro, no conseguimos nada si los productos no se diferencian y no van a un circuito corto. Tenemos la ganadería ecológica, tenemos el mapa de fincas regenerativas o tenemos el mapa de ganaderías extensivas certificadas o productores como por ejemplo de hierba. Todo esto, el consumidor tiene que saber que esto existe, qué ventajas tiene y dónde lo puede encontrar, ¿vale? He dicho antes que uno de los problemas es un problema de rentabilidad. ¿Por qué? Porque no pagamos por los alimentos lo que tenemos que pagar. Entonces, ¿qué ventaja tienen estos sistemas? Que ofrecen más cosas que simplemente alimentos. Entonces, vamos a pagar, a conseguir que se paguen todos esos servicios agroecosistémicos y que ya la rentabilidad no dependa exclusivamente de la carne que vendan o de la leche, ¿no? Y bueno, el ejemplo más importante es el papel de la ganadería en la prevención de los incendios. El año pasado fue terrorífico, reconocido por el Ministerio que fue el peor año de incendio desde que se tienen registros. ¿Y qué es lo que se puso de manifiesto? Que era un problema también muchas veces de falta de uso de esos territorios y eso ardía con nada, ¿no? Entonces, todo eso desde 2005 en Andalucía está la red de áreas pasto cortafuegos, porque la cuestión no es solo reconocer el servicio, sino pagarlo, ¿no? Y hay una iniciativa interesante que podéis consultar en la web de la Junta de Andalucía. Y además en la web de la Junta de Andalucía también se puede ver la valoración biofísica y monetaria de varios servicios ecosistémicos, no solo ganaderos, y que te dicen cómo se reconoce y cómo se puede pagar esos servicios, no solo en el control de incendios, sino también en la dispersión de semillas o en el aporte al suelo de materia orgánica. Es decir, que hay pequeños avances y tenemos que conseguir que eso repercuta económicamente en el ganadero. Y por último, y no menos importante, no podemos, no es simplemente una cuestión de rentabilidad si queremos que haya ganadería extensiva. Hay que hacer algo atractivo a la gente joven y a la gente que quiere, bueno, pues hacer de esto su modo de vida y fomentar el relevo generacional. Os he puesto aquí un ejemplo bueno, posiblemente muchos de vosotros y vosotras conoceréis, la caperuza, porque es una manera diferente de hacer las cosas. Fijaros, tiene quesería, muy importante participar del valor económico de la transformación. No vendo leche, vendo queso, ¿vale? Y es un proyecto de vida donde me ayudo de las tecnologías para que me facilite la gestión de los animales en pastoreo. Ahí tenéis esas dos fotos que veis que los animales tienen unos collares colgados porque hacen vallados virtuales. Entonces, esto tan importante como todo lo demás para que la ganadería extensiva pueda ser pueda proporcionarnos esa proteína animal que necesitamos. Y muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mi correo y ahora pues quedo para las preguntas que queráis, ¿vale? Bueno, gracias. Muchas gracias, Yolanda. Ya van llegando algunas preguntas, las vamos a dejar para el final. Vamos a dar paso directamente ya a Paola, que nos va a hablar del enfoque de la compra pública para introducir estas nuevas, no nuevas, pero estas fuentes proteicas más sostenibles. Sí, gracias. Necesito que Yolanda deje de compartir su Sí. pantalla. Yolanda, es que yo no sé si puedo. Es que estoy intentando dejar de compartir, Ah, pero no sé por qué no puedo. A ver, le estoy dando, pero estoy dando. Bueno, voy a cerrar la presentación. Pero No claro, sí. pasa nada, creo que ahora ya puedo. A ver, es que le sí. estoy dando a compartir, pero no me deja, no me sale lo de dejar de compartir. Vosotros me podéis quitar. Ya compartes Mm, tú, ¿no? Ya está todo, gracias.
Ay, perdón, no me dejaba dejar de compartir. Nada, No sé por qué. Ahora, ahora. ahora. Ya. No pasa nada, las cosas del directo. Nada, muchas gracias. Bueno, como me han presentado al principio, mi nombre es Paola Hernández y soy coordinadora de proyectos en Mensa Cívica. En primer lugar, gracias por la invitación a participar en este seminario online. Y nada, yo simplemente voy a presentar la parte de compra pública alimentaria que, si alguien no lo sabe todavía, es una herramienta de política agroalimentaria y en particular puede ser una palanca que necesitan estos dos sectores clave que se están presentando hoy para la transición, como es la proteína vegetal y la ganadería extensiva. Bueno, empecemos por la escala, como digo, por si alguien tiene que situarse todavía en este complejo y maravilloso tema de la compra pública. Y es que la contratación pública mueve un volumen enorme de recursos a nivel europeo. Hablamos de cientos de miles de millones de euros anuales, que es en torno a un 14% del PIB a nivel europeo, como digo, y a nivel local está entre un 30 y un 40% del gasto que puede vincularse de una forma u otra a la alimentación. Los cuatro grandes ámbitos de la compra pública son los comedores escolares, que es el más visible y con mayor potencial educativo también, hospitales y residencias por también su volumen y su atención a poblaciones vulnerables, y administraciones públicas y universidades o restos de centros públicos. Como digo, la compra pública tiene un gran potencial, ofrece demanda estable y predecible, algo que la realidad raramente garantiza a un pequeño productor o productora, y esta previsibilidad permite planificar siembra, redimensionar rebaños, invertir en cierta infraestructura, etcétera, y además tiene escala para articular cadenas cortas, envía señales de mercado hacia dietas saludables y sostenibles y educa desde la infancia. Aquí en la columna de la derecha tenéis las barreras que hay también actualmente, y es que el precio sigue funcionando de facto como criterio dominante. Los lotes grandes, que son generalmente mayoritarios, expulsan a pequeños productores, productoras y cooperativas. Falta cultura y formación en los órganos de contratación, y el marco normativo, digamos, ahora mismo se están actualizando las directivas a nivel europeo, pero también incluso la ley digamos, de contratos del sector público, que es la que es el marco regulatorio a nivel estatal, pues está infrautilizado. Y es que la ley permite, digamos, mucho más de lo que se aplica, pero porque hay artículos pues que quedan, como digo, infrautilizados. Entonces, bueno, no necesitamos cambiar la norma, sino que necesitamos usarla y además usarla bien. Aquí conecto también con los dos sectores que se están hablando hoy en el seminario online, y es que estos dos sectores parecen distintos, pero como digo, comparten también el mismo cuello de botella, que es que necesitan una demanda estructurada por parte de los comedores, tanto públicos como privados. Las leguminosas, garbanzo, lenteja, alubia, altramuz, etcétera, pueden entrar en los comedores escolares por tres vías y como criterio de contenido mínimo de proteína vegetal en los pliegos, recetas vegetales como opción por defecto, no como excepción, y lotes pequeños adaptados a, como digo, diferentes productores, productoras y cooperativas. Es todavía un producto bueno, que es poco valorado porque se considera que cuando parece que estás dando legumbres, sobre todo como segundo plato, parece que es que quieres ahorrar en costes económicos,
cuando, como se ha destacado, tiene un gran valor también a nivel nutricional y de sostenibilidad. Y esto también, y creo que es relevante lo que se ha dicho, por esto mismo también es importante esa alianza con los cocineros y cocineras de las cocinas, precisamente porque sin cocinas capaces de preparar bien la legumbre, el criterio del pliego se queda en papel. En cuanto a la ganadería extensiva, el reto es distinto, pero como digo, la solución también es paralela. Y es que se tendrían que valorizar también mucho las razas autóctonas en los pliegos, utilizar indicaciones geográficas o denominaciones de origen y el etiquetado de bienestar animal, que es verdad que en el huevo está muy reconocido, pero todavía en el resto está muy denostado. Y esto se puede usar como criterio objetivo dentro de los propios pliegos. Y también en este sentido creo que es interesante la figura de intentar agrupar la compra entre municipios rurales precisamente para generar más masa crítica. Y bueno, recordar también el argumento territorial de que la ganadería extensiva precisamente presta estos servicios ecosistémicos de los que se hablaban de prevención de incendios, biodiversidad, fijación de población, que justifican pagarla a un precio justo. Entonces, bueno, no es contradictorio promover, digamos, estos dos productos al mismo tiempo, es coherencia, pero eso, menos carne, pero mejor carne, y reducir, pues eso, igual su frecuencia de cara a transitar también hacia esas proteínas más de origen vegetal, que ahora también eh, bueno, en esta diapositiva, digamos, introduzco algunos de los instrumentos, digamos, que están hoy por hoy también vigentes para incluirlos, como digo, en estos contratos o en los propios pliegos. Lo voy a dejar así como diapositiva porque sé que vamos un poco mal de tiempo, pero como sé que luego posiblemente os compartirán las diapositivas, y si no, ahora en el turno de preguntas podemos entrar más en detalle. Pero sí que quería comentar en concreto lo de la compra pública innovadora, precisamente para desarrollar estos diálogos competitivos y desarrollar productos o incluso logísticas nuevas que pueden ser muy pertinentes para formatos de legumbres listas para cocinar en cocina colectiva u otros formatos, por ejemplo, para el yogur o el queso fresco que todavía se admite como postre. Pues bueno, en vez de igual comprar el menú, el yogur individualizado, pues igual comprar grandes formatos que luego permitan también distribuirlo. Me estoy refiriendo sobre todo en la presentación mucho al nuevo Real Decreto que en concreto se ha aprobado para comedores escolares y que la semana pasada hicieron extensible también a todo el ciclo de escuela infantil. Y bueno, recordemos que esto también incluye no solo a los centros públicos, sino también concertados privados que van, digamos, hasta los ciclos de FP. Em, Como digo, esto son los criterios que ahora mismo menciona el Real Decreto y bueno, como veis aquí, pues la oportunidad para compra pública precisamente es enorme. Y bueno, como mencionaba antes, ahora por ejemplo, la proteína vegetal se tiene que poner obligatoriamente al menos una ración a la semana como segundo plato, que esto es uno de los grandes cambios que creo que entidades que hemos estado muchos años presionando para que esto fuera posible, pues finalmente lo ha sido. Entonces, bueno, ahí seguiremos y aquí pongo algunos ejemplos de experiencias que me han parecido interesantes. Hay muchos más, pero sí que quería traer algunos ejemplos más a nivel europeo, como por ejemplo el de Gante en Bélgica, que bueno, toda la apuesta que han hecho precisamente por digamos, menús vegetarianos o potenciar el consumo de productos vegetales en general, forma parte de su estrategia alimentaria.
Es una de las ciudades pioneras en Europa que ha servido de modelo luego para muchas otras. Y bueno, han invertido mucho también precisamente en esta formación de cocineros y cocineras para que no solo sea saludable y sostenible, sino también delicioso. También Roma es un ejemplo. Sé que hace poco también ha estado midiendo su huella de carbono con una herramienta y bueno, ahora está también transitando precisamente en cómo proporcionar más proteína vegetal dentro de sus menús. No obstante, sus menús ya cuentan con un 70% de productos de origen de proximidad y ecológicos. Y esto es porque tienen lotes reservados a cooperativas y también hacen auditorías participativas con todos ellos. A nivel de España sí que he destacado el del Consejo Comarcal del Vallés Oriental, que por ejemplo es de donde sería la DOP de la Montmeta del Ganget. Y aquí es que tienen las propias administraciones acuerdos directos con cooperativas hortofrutícolas y también leguminosas y hacen recetas adaptadas precisamente para darlas a conocer tanto al alumnado como a las familias, conectándolos también con el propio sector productivo. Y luego, bueno, en el País Vasco, como sabéis, también tienen algunas razas autóctonas, como el Euskal Cherry, que es un cerdo autóctono de ahí, o la Ovino-Lacha, que, bueno, también se incluyen dentro de los pliegos, como digo, con esas figuras de IGP, DOP, y bueno, pues es una experiencia que también puede servir de ejemplo, como digo. Sí que quería destacar, pues bueno, algunas propuestas concretas que se podrían hacer para el sector público, tanto a corto, medio y largo plazo. Y es que aun creo que las administraciones sí que deberían empezar a auditar el gasto actual que tienen, de qué se compra, quién, a qué precio, con qué criterios y también incluso rediseñar esos pliegos con criterios de calidad, tanto ambientales, sociales, de innovación que hablábamos. Y aquí pues es decisivo este asesoramiento jurídico a los técnicos y técnicas de contratación. El miedo a que el pliego se quede desierto, que es algo muy habitual, la verdad es que paraliza mucho más a veces que la propia ley, pero aún así invito a de vez en cuando arriesgar un poco y esa apuesta de arriesgar viene también mucho, como digo, por esos diálogos de mercado. También pasa por, como digo, segmentar en lotes y simplificar, precisamente para reducir las barreras administrativas para pequeños productores o ganaderos extensivos y cooperativas. Y luego incluso intentar fomentar que esas redes de productores se vayan articulando, porque si la demanda pública es colectiva, la oferta también puede organizarse de forma colectiva y con ello, pues eso, acompañar, como digo, sobre todo, hay muy poca oferta últimamente de productos ganaderos extensivos en ecológico, eh, que, o sea, que se demanda un poco en los propios pliegos y bueno, creo que sería una forma de incentivar también al sector. Y luego ya a largo plazo sí que sería toda esa formación y sensibilización, ya no tanto a veces a la propia administración, sino incluso a las propias gestoras de comedores y a los cocineros, cocineras escolares o incluso a las propias familias. Y es que esta transición se cocina literalmente en las cocinas. Como digo, no me voy a entretener mucho en el tema de los diálogos de mercado, pero realmente es que es una también herramienta que existe y está también infrautilizada y es perfectamente legal. Hay diferentes métodos para llevar a cabo estas consultas preliminares del mercado, tal y como recoge, como digo, la ley de contratación del sector público, incluso la propia directiva. Y la idea es que antes de incluso redactar el pliego, la administración hable con el propio mercado y no es que mm, compre ni se comprometa a nada, sino simplemente, pues como digo, escuchar las capacidades reales de la oferta local y por ello diseñar
pliegos realistas, que pueden ser también graduales, no tiene que ser pedir toda la ambición de golpe, sino ir de forma gradual. Y es que, bueno, obviamente esto sin diálogo previo, pues es que muchas veces hay veces que los pliegos se quedan desiertos también por esta falta igual de compromiso previo. Y ya nada, como conclusión, sí que quería, bueno, cerrar un poco con la idea de partida y es que la compra pública no espera. La normativa ya está aquí, de hecho el año pasado fue muy fructífero en cuanto a normativa de compra pública en general y bueno, con el Real Decreto de Comedores Escolares pues se ha dado un impulso más. Ahora está también en anteproyecto de Real Decreto el relativo a residencias, hospitales, etcétera. Y bueno, es que estamos hablando, como decía, de presupuestos que se gastan cada día, los menús ya se sirven. Entonces, bueno, la ventana de oportunidad está abierta y está abierta ahora. Y las proteínas y vegetales y la ganadería extensiva, precisamente lo que necesitan es que exista esta demanda pública, que lo reconozcan los pliegos, los especifique con criterios objetivos y se paguen a precios justos. Entonces, nada, por mi parte, muchas gracias. Quedo a vuestra disposición para preguntas y de nuevo, muchas gracias por la invitación, de parte de Mensa Cívica. Muchas gracias a ti, Paola. Muy interesante y muy bien resumido la cuestión de cómo articular la compra pública. Vamos a pasar directamente a las preguntas para que no se nos vaya mucho el tiempo. Tenemos 7 preguntas. Si os parece, las vamos a mirar por orden porque van un poco en relación a las distintas intervenciones que han hecho las 3 ponentes. La primera pregunta es de Alicia Robles, que es profesional de la nutrición. Y tiene dudas en cuanto al cambio hacia la proteína de leguminosa, porque tienen problemas con los pacientes que tienen problemas gastrointestinales o con una microbiota pobre, incapaz de digerir las legumbres. Además de que las legumbres están adulteradas con cada vez más antinutrientes o factores antinutritivos. ¿Cómo se puede resolver ese camino paralelo en nuestra propuesta? ¿Qué medidas proponéis para que desde la consulta de nutrición se pueda educar, pero también proponer una alimentación equilibrada en el contexto en el que cada vez se toleran menos alimentos como las leguminosas? No sé si Gloria o alguna de las otras ponentes os queréis lanzar a contestar. Bueno, yo sí comentar que realmente esto no es mi especialidad, obviamente, por tanto no voy a ser temeraria, pero sí que me parece oportuno la reflexión de que esa situación de muchísimas personas es resultado de la mala alimentación que tenemos. Y evidentemente no se puede pasar del todo, o sea, de nada a todo, o sea, y tiene que ser algo muy, muy progresivo. En Alimenta este tema que tratamos de abordarlo lo más sistémicamente posible, pues el grupo de nutrición y salud, nuestros compañeros que son especialistas en ese ámbito, pues son los que se ocupan un poco de esto y en el marco de algunos de los programas que llevamos con nutricionistas, pues están abordando este tipo de problemas y de consejos médicos, digamos, pero yo no puedo, no sé, puedo ser tan temeraria como para dar aquí una. Si te interesa más, pues yo sí que te conmino a ponerte en contacto con el grupo de nutrición y salud de Alimenta, que como digo, trabaja este tema en los con nutricionistas. Ujú, ujú. Gracias, Gloria. Yo por completar un poco, simplemente apuntar que precisamente la propuesta de Alimenta lo que busca es esa diversificación de fuentes proteicas, ¿no? Que no solo hablamos de leguminosas, sino de otros alimentos de origen animal sostenible o de origen pesquero, ¿no? Como fuentes de proteína. La siguiente pregunta la hace Pedro, que es agricultor de secano. Y Pedro dice que la siembra de legumbres es muy buena opción como alternativa a los cereales, pero uno de los mayores problemas que se están encontrando, disculpad que se me ha movido la pregunta,
es que la compra por parte de los mayoristas de leguminosas a pequeños agricultores y los precios fijados para estos cultivos, pues imagino que no es todo lo deseable, ¿no? Gloria de Bueno, nuevo. está claro, es que llueve sobre mojado, o sea, no, ese es un problema de toda la agricultura en general que se suma a los problemas que he expuesto en la presentación. Y claro, salir de vamos, esa espiral de desgracia solo es posible con medidas como las que estamos hablando, o pagan los servicios ambientales o le das prioridad a la compra pública. O sea, que no puede haber otra. Y bueno, pues porque paliar eso implica pues garantizar que finalmente los agricultores tienen una renta mínima produciendo estos cultivos. Pero coincido también con este agricultor en que evidentemente desde el punto de vista agronómico genera unos beneficios, vamos, para el campo buenísimos, ¿no? Para agronómico. Mm. Hay una pregunta también de Luque o Luke, esta ya es de ganadería, que pregunta a Yolanda que si el precio por kilo de la ganadería intensiva versus la industrial, bueno, entiendo que le pregunta por la diferencia de precio. ¿Qué se puede decir de la diferencia? Asumo que es más cara la intensiva y si lo va a aceptar el consumidor. Entiendo que está preguntando que si es más cara la de pastoreo, ¿no? Claro, yo entiendo que, porque por eso yo que quería hacer un poco la aclaración pues, con lo que es ganadería industrial, ganadería intensiva o ganadería extensiva, ¿no? Mm, Entonces, yo entiendo que la pregunta lo que está diciendo, una ganadería extensiva y de pastoreo, sus productos son más caros o más baratos que el otro. O sea, claro, una de las razones por las cuales el consumo de carne es mayoritariamente de carne de cerdo de capa blanca y de pollo. Ahora mismo en carne fresca es el pollo el primero, pero si unimos la carne fresca con los embutidos, el cerdo el primero. Pero ellos dos, cerdos y pollos, sistemas industriales monogástricos, están muy, 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 muy por delante del consumo de carne de ternera y seguido ya muy, 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 muy detrás del consumo de carne de cordero y de cabrito. Ese ya está ahí en el inframundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues uno de los motivos es el precio. El precio, porque la producción industrial a gran escala pues reduce muchos costes porque no se tienen en cuenta los costes del posible daño medioambiental que hacen, que si eso se tuviera que pagar también sería otra cuestión, pero hoy en día, pues claro, un kilo, eso como yo como consumidora, un kilo de cerdo o de pollo te cuesta 6 euros y un kilo bueno de rumiante, ternera, cabrito, cordero, pues te tienes que ir a los 10 o los 15, ¿vale? ¿Por qué es así? Pues en gran medida por la economía de escala, ¿no? Por la cantidad de kilos que se producen en los otros sistemas que no se producen aquí y ese acompañamiento, entre comillas, que tienen del que está en el vértice. Por eso yo creo que la batalla no debe ser pagar, bueno, claro, aquí habría como varias alternativas. Una alternativa sería pagar por los costes ambientales de la ganadería intensiva, ponerla al mismo precio que la extensiva, se podría ser una cuestión. La otra cuestión sería que estuviéramos dispuestos a pagar por la carne o la leche de extensivo lo que hay que pagar, pero eso no lo veo muy viable porque al final la economía es la economía y la gente necesita llegar a final de mes y se vaya por algo más barato. Y la otra cuestión es que la rentabilidad de esas ganaderías no estén solo en la leche o la carne que venden, sino también que le estemos pagando ese control de incendio, que le estemos pagando esa dispersión de semillas, que le estemos pagando esa generación de paisaje y que todo eso de alguna manera, vía PAC, vía gobierno o vía consumidor y vía sociedad, estemos dispuestos a pagarlo, ¿vale? Porque exigir, tal y como está el país, ¿no? Que la gente, obviamente, la otra cuestión es que en lugar de consumir carne todos los días, consumas carne 2 días a la semana o tres y diga, bueno, lo mismo que yo me gastaba antes en pagarla todos los días, ahora me lo gasto en pagarla 1 o 2 días. Esa también es otra opción, claro. Lo que pasa es que los días que no comes carne tienes que comer otra cosa. En fin, es un tema, un tema complejo, pero sí, evidentemente uno de los motivos por los que se come más carne de monogástrico, aparte de que es muy fácil de cocinar, es el precio.
Ujú, ujú. Gracias, Yolanda. Sí, yo creo que Paola antes ha dicho una frase clave que también tratamos de secundar, que es comer menos carne, pero mejor carne, ¿no? Entonces ahí ya el juego de Ah, los precios hacia el cambio de otra dieta, pues hay que hablar de una transición también de la dieta, ¿no? No solo de sustituir unos productos por otros y seguir consumiendo lo mismo. Bueno, Pedro, nuestro agricultor, tiene otra pregunta respecto al aprovechamiento de monte público, porque en Soria, ellos en Soria tienen un problema que no les permiten pastorear en el montes que no tengan la categoría de pastos por no ser aprovechables. ¿Cómo podríamos cambiar esto a nivel de la administración? Pasa igual en otros territorios, es algo que parece lógico, pero que luego la burocracia administrativa bloquea. Entiendo que estás para ti, Yolanda, también. sí. Bueno, a ver, yo no conozco mucho la realidad de otras comunidades autónomas, pero sí conozco un poco la de Andalucía. Yo creo que efectivamente por parte de los gestores de espacios públicos y sobre todo si son, bueno, pues no quiero demonizar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, hay muchos ingenieros forestales o ciencias medioambientales ven que como el ganado lo ven como algo negativo. Entonces, si ven el ganado como algo negativo, porque mal gestionado puede ser algo negativo, pues ahí viene esa prohibición. Entonces, aquí en Andalucía, ¿qué es lo que ha pasado? Pues desde que en 2005 se implantó la RAPCA, la Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía, empezó a verse al ganadero de otra manera. Ya no era el malo, ya no era el que iba a hacer daño, sino el que, gracias a su presencia o gracias a ese pastoreo, estaba favoreciendo el mantenimiento del ecosistema. Entender eso ha sido crucial para que desde las políticas y desde las administraciones se tenga mucha más apertura a la presencia del ganado. Y te diría que hoy en día casi que están deseando que haya ganado, pastoreando, porque aquí tenemos ya una lía en Doñana con los incendios y es que al final es eso. Y hay muchos proyectos, nosotros estamos ahora participando en dos proyectos de Fundación Biodiversidad, en las que lo que se trata es de gestionar esos espacios públicos de otra manera y que el ganado esté presente y tengo que decir que por parte de los ayuntamientos de los distintos municipios de Doñana hay bastante apertura a que esto sea así, ¿vale? Entonces, yo creo, se están produciendo cambios, pero esos cambios se están produciendo si se ve la utilidad y se demuestra cuál es la utilidad de la presencia de ganado en ese espacio y se hacen las cosas bien. Así que yo confío en que esto que está pasando aquí en Andalucía pueda estar ocurriendo en otro sitio. Y tengo que decir una cosa que yo siempre me sorprende mucho. Una de las profesiones que tienen que gestionar estos espacios son los graduados en ciencias medioambientales. Y yo recibo muchos alumnos en el máster de ese grado y resulta que no tienen ni una sola asignatura de ganadería. Entonces, si una profesión como esa, que es la que tiene que estar después al frente de todo esto y tomar decisiones, o un ingeniero de monte, y resulta que no han visto la ganadería extensiva, no, es que ni se les ocurre que eso puede ser bueno. Entonces, yo creo que es muy importante también que en la formación de esos profesionales se hable de esta ganadería. Ujú. Gracias, Yolanda. Otra pregunta para ti, hacia la ganadería extensiva, es si hay algún instrumento normativo, político, además de la PAC, que pueda apoyar o está apoyando de manera directa o indirecta a este tipo de ganadería. Sí, sí, sí. Claro, yo mi presentación la he hecho muy rápido, pero últimamente lo he puesto en la presentación, lo podéis ver porque una de mis diapositivas decía algo está cambiando. Entonces, ahora mismo desde las administraciones, en la Junta de Andalucía hay recientemente un plan de apoyo a la ganadería, plan estratégico de la ganadería extensiva. Creo que ha sido Castilla-La Mancha o Castilla-León, que también lo ha sacado hace nada. Del propio ministerio hay unos cuadernos y hay y unas políticas de apoyo. Es decir, que sí que hay ya explícitamente un reconocimiento y un apoyo por parte de la administración a esa ganadería. Otra cosa es que las medidas que se tomen, porque claro, tú pones una serie de medidas, que a lo mejor hay 50 medidas o 20 medidas o 30 medidas. Ahora hay que dotarlas económicamente, claro, porque si tú eso al final no tienes una dotación económica, por mucho que tú digas que hay que hacer esto o lo otro, bueno, pues no se va a hacer, ¿no? Entonces, sí que yo he observado un poco una cierta sensibilidad, por lo menos de comunidades autónomas en las que la ganadería es importante, a apoyar todo eso.
Y bueno, el tema de la política agraria comunitaria sería otra cuestión, porque a veces hay medidas contradictorias, porque si tú un mismo espacio no lo puedes poner como pasto y también como receptor de ayudas, porque es otro tipo de superficie, pues al final entra un poco en contradicción. Pero bueno, eso sería otro melón que habría que abrir, que no me quiero extender. Muy bien. Pasamos a Francisco, Francisco Delgado, que nos pregunta, bueno, Francisco es tecnólogo de alimentos, antiguo alumno del Máster de Agricultura y Ganadería Ecológica, y Mm, pregunta que es importante fomentar, en el caso de las proteínas vegetales, el hecho de diversificar el consumo de legumbres y otros productos vegetales para complementar los aminoácidos esenciales de dichas proteínas, ya que las proteínas de origen animal contemplan todos los aminoácidos esenciales, pero en el caso de las vegetales hay carencias en estos aminoácidos según el tipo de legumbre u otro tipo de producto vegetal. Gloria, ¿quieres contestar tú ahí? Sí, sí, totalmente de acuerdo con Francisco. O sea, las leguminosas tienen muchos de los aminoácidos, pero le faltan algunos que son complementarios de los del cereal, por ejemplo, del trigo. Claro, nosotros estamos defendiendo que se aumente notablemente, como decía antes, el consumo de leguminosas por temas de salud y ambientales, pero obviamente no es lo único que se va a consumir, pero sí es lo que en este momento mm. realmente necesita un empujón mayor. Entonces, de ahí un poco que focalicemos tanto en las legumbres, pero es obvio que tu dieta no puede depender de un solo tipo de alimentos, ¿no? Mm, Gracias, Gloria. Hay una pregunta de Verónica, en este caso para Paola, que pregunta, ¿priorizar e introducir en los pliegos productos con denominación de origen no entraría en conflicto con el principio de libre competencia que rige la compra pública? ¿Qué opciones existen para sortear esta limitación, más allá de priorizar los productos frescos y de temporada? Paola. Sí, bueno, la respuesta corta es que no hay conflicto si se articula correctamente. Al fin y al cabo, las TUPs y GPs jurídicamente son una certificación de calidad diferenciada regulada tanto por la Unión Europea y, bueno, tanto como digo, la normativa a nivel europeo como estatal permiten exigir o incluso valorar estas etiquetas y las TUPs y GPs lo son siempre que se cumplan una serie de condiciones como eso, vincularlo al objeto del contrato, eh, fijarlo como criterios objetivos y verificables y luego aceptar etiquetas equivalentes, porque esto es una cláusula que también suele blindar el pliego. Y luego como vías concretas. Como digo, se puede utilizar como criterio de adjudicación que suele valorar más como que se utilizan esos productos o si no como prescripción técnica haciéndolo un poco obligatorio. Eh, Como digo, también pedir que sean incluso de producción ecológica como requisito es una vía también jurídicamente más blindada, que está regulada también por el reglamento de 2018. Y, y bueno, como decía, también todo el tema de la división en lotes, hacer que todos los criterios sean medibles, pues facilita luego que exista esa verificación. Gracias, Paola. Tenemos una pregunta de Isabel. Bueno, más que una pregunta, es una propuesta que acaba de desaparecer, porque no era una pregunta. Bueno, Isabel estaba compartiendo el informe del Comité Científico de la ESAN, donde hace recomendaciones dietéticas teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, por si no lo conocíamos, y sí que diremos que lo conocemos, y de hecho estamos en conversaciones con la ESAN con cierta frecuencia para avanzar más allá de estas recomendaciones, ¿no? Para tener mejores criterios biofísicos y de sostenibilidad. Y gracias, Isabel, porque además nos daba las gracias por el seminario. Otra pregunta de un asistente anónimo que he preguntado antes también es sobre, esta idea para ti, yo creo, Gloria, sobre qué opinión nos merece el rol de los análogos cárnicos derivados de legumbres, las carnes vegetales, para favorecer la transición proteica. Al margen de los productos comercializados por multinacionales, ¿creéis que sería interesante que se promueva su producción dentro del país como forma de proporcionar más valor añadido a la producción local de legumbres y, por tanto, promover un mayor interés y aumento de su cultivo?
Pues bueno, este es un tema que está siendo también discutido en Alimenta, porque bueno, es un planteamiento bastante novedoso de los últimos años. La cuestión es que depende del nivel de procesamiento. Muchos de los productos que se venden, aparte de que sean multinacionales o no, basados en la proteína vegetal, las legumbres, con un proceso de transformado bastante grande, acaba destruyendo, digamos, los beneficios de este tipo de alimentos, porque en realidad son procesados, ultraprocesados, con muchos otros productos que han tenido transformaciones bastante agresivas. Y bueno, también eso implica, pues, por ejemplo, una elevación de las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. O sea que depende del nivel de transformación que estemos hablando. No es lo mismo simplemente un bote de cristal con la legumbre cocida que ya productos bastante más transformados. Ahí realmente tendríamos que ver casi producto por producto para digamos, valorar los beneficios y perjuicios. Pero en general, cuanto más fresco y sin alterar, mejor para la salud y para el medio ambiente. Si Paola, ¿quieres contestar a este respecto? Os pido contestaciones ya cortitas porque tenemos que ir cerrando. De acuerdo. Sí, yo quería aportar igual también como un argumento cultural que, bueno, al menos para nosotros también es central. Y es que, bueno, al fin y al cabo los análogos también perpetúan un poco la idea de que parece que si la proteína vegetal solo es aceptable si se disfraza de carne. Y esto para nosotros es un poco lo contrario a lo que queremos hacer en cuanto a educación alimentaria, que es lo que defendemos también. Y bueno, creemos también que, claro, por el valor, digamos, cultural, gastronómico que tenemos, no se necesita inventar cómo comer legumbres, porque al fin y al cabo tenemos uno de los recetarios más ricos. Entonces, bueno, yo también creo que el reto no es tanto tecnológico, sino más, como decíamos, culinario y cultural. Muy interesante la reflexión. Pues vamos a cerrar ya con una reflexión de Eva Gamero, que bueno, que Eva lo que muestra es que está totalmente de acuerdo con el protagonismo que está cogiendo la ganadería extensiva respecto al tema de la gestión de los incendios forestales y que por fin se está dando a los ganaderos extensivos bueno, pues visibilidad y sus ventajas ecosistémicas y Eva nos comenta, que también lo ha comentado Yolanda, que comienza ahora en Granada la 9ª edición de Territorios Pastoreados como un foro de intercambio para la ganadería extensiva y nos da las gracias por las interesantes ponencias. Eva trabaja en Naturales del Sierro, Sociedad Cooperativa Andaluza. Bueno, pues muchísimas gracias a Eva, muchísimas gracias a las tres ponentes, a todos los asistentes que os habéis interesado por este webinar. Os recordamos que en la página web de Alimenta podéis acceder a todos los materiales que estamos trabajando, muchos de ellos que han comentado las ponentes. Recientemente hemos estrenado un podcast también centrado en las legumbres que se ha estrenado hoy o ayer o hoy. Ya está colgado en Spotify y en las distintas plataformas de audio. Acerca del proyecto CropCat, de ese proyecto concreto que ha comentado Gloria, con el que se está trabajando con agricultores. Y animaros a daros de alta en el boletín de Alimenta para que recibáis más informaciones sobre todas las actividades que organizamos, todos los materiales y los informes que generamos. Y nada más, pues muchísimas gracias a todos y esperamos veros en el próximo webinario o en las próximas actuaciones que tengamos. Hasta la próxima.